Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen por este canal, en este taller de etnografía. Nos estamos acercando a la etnografía desde diversas dimensiones. Yo quiero recordarles, como están tomando nota, y sé que a veces sus complicadas agendas no se los permiten, hemos visto varios aspectos. Vimos observación participante, lo recuerdan, que fue el segundo encuentro. El primer encuentro vimos la formación social, sociocultural de la mente, la cultura. Vimos entrevistas etnográficas, entrevistas a profundidad. Vimos como método historia de vida, que trabajamos Carl Lewis, no sé si lo recuerdan. Vimos etnografía multisituada, esa me gustó mucho. Vimos etnografía virtual, que ya un compañero lo había solicitado, una compañera, y nos pudimos acercar a eso. Vimos autoetnografía. Y hoy vamos a acercarnos al método de etnografía colaborativa. Quiero que lo anote por ahí. Etnografía colaborativa. Luc Eric Lassister va a ser nuestro autor fundamental. Luc Eric Lassister. Luque, Eric terminado en C y Lassister con 2 S. Que ha sido uno de los representantes de este método. Hay varios autores que han trabajado este método de etnografía colaborativa, pero nos vamos a acercar a él. Y la etnografía colaborativa me gusta porque le mete otro elemento más a todos los métodos que hemos visto hasta ahora, ¿no? A todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Recuerden que el diálogo con la etnografía también es un diálogo con la epistemología, ¿sí? Epistemológicamente, en el plano investigativo, tenemos el paradigma cuantitativo, que es el paradigma que, digamos, ha predominado. Tenemos el paradigma cualitativo, un paradigma que intenta recuperar todas las voces en la investigación, recuperar las dimensiones que no pueden ser contabilizadas y se mete más bien en las comprensiones, las descripciones, etc. Y tenemos también el paradigma etnográfico, ¿no? No podemos confundir al paradigma etnográfico simplemente con el paradigma cualitativo. Hay diferencias, ¿sí? Bueno, a diferencia de los estudios cuantitativos, que como dije están basados en estadística, en variables que puedan ser contabilizadas, estadística descriptiva, estadística inferencial, estadígrafos, ¿no? Mediana, media aritmética, desviación estándar, etc. Entonces eso ya lo saben. La etnografía, al igual que la epistemología cualitativa, prioriza los significados, la experiencia subjetiva y la experiencia intersubjetiva. Y a diferencia de la epistemología cualitativa, la etnografía implica una convivencia prolongada con los grupos de estudio, un proceso de, vamos a decirlo metafóricamente, mimetización. Nos mimetizamos con la cultura que estamos investigando. Tratamos de penetrar en la cultura que estamos investigando. Sí, digamos que la etnografía cualitativa, y ya que en estos talleres hemos ido dejando claro, ¿no?, que la etnografía es una herramienta poderosa de la investigación para explorar las culturas, las identidades, las prácticas sociales, las producciones simbólicas, las construcciones semióticas de los pueblos, cómo los pueblos interpretan, sienten, construyen significados. Y fíjense que es interesante porque dije como los pueblos. Y cuidado porque ya vimos etnografía sitiada, ya vimos autoetnografía y ya nos dimos cuenta que no es solo el pueblo, que la etnografía también trata de sacar a relieve a la persona única e irrepetible, ¿no? Nos hemos ido alejando de esas intenciones investigativas que tratan de buscar lo generalizable, lo que es común a grupos, y nos hemos ido cada vez moviendo hacia una metodología etnográfica que busca recuperar las diversas voces en su profunda subjetividad, única e irrepetible. Hoy nos vamos a meter en un método que a mí me parece un método además interesantísimo, ¿sí? Vamos a trabajar hoy la etnografía colaborativa como paradigma de investigación.
¿Cuál es el fundamento teórico de esta etnografía colaborativa de Lassister, que es el autor fundamental que yo quisiera presentar? Primero, él nos habla de la idea de una etnografía dialógica. Freire lo va a llevar a entender un poco esto. Una etnografía dialógica inspirada precisamente en Freire, en James Clipstor. Él cuestiona con esta dialogicidad la autoridad unilateral del etnógrafo, el posicionamiento del etnógrafo como voz autorizada para explicar o para entender lo que le pasa a los otros. Lassister propone que el conocimiento es co-construido. Fíjense que es interesante. Es interesante. Porque de la autoetnografía, en la que yo hablaba de mi propia interpretación de los símbolos de la cultura, ahora Lassister nos va a hablar de la co-construcción. Co-construcción. Imagínense que nos estuviésemos moviendo en psicología de la posición piagetana a la vygotsquiana. Lo digo como referente, no para que lo vayan a asumir exactamente así. Pero la autoetnografía es una voz, digamos, piagetana, ¿no? En el sentido de que el individuo construye su propio significado, su propia experiencia, ¿no? Y eso a veces, pues, nos decimos, pues sí, ¿no? Y que sea de otro modo. Sin embargo, Lassister nos propone una etnografía co-construida, porque realmente, si nos desplazamos de Piaget a Vygotsky, descubrimos que Vygotsky le daba un papel fundamental a lo social, a la co-construcción, un papel fundamental al otro en la construcción de mis interpretaciones. Y ahí, si quiere, pongan como primer elemento fundamental en la etnografía colaborativa: las construcciones simbólicas tienen una explicación y una raíz social. ¿Sí? Somos seres sociales. Estamos construidos por el otro. Esto lo he discutido muchas veces con ustedes, los que han estado en varios diplomados. El otro está en mí, aunque yo no quiera. El otro va en mí, aunque yo incluso no lo quiera reconocer. ¿Sí? El otro participa de mis éxitos y el otro participa de mis fracasos, aunque yo no lo quiera reconocer. Aunque yo guiándome por esta lógica del capital quiera creerme muy único e irrepetible. Ni soy tan único ni soy tan irrepetible. Siempre soy en parte copia y creatividad personal. Siempre soy el otro construido desde lo mío. Siempre soy una producción cuya base es social. No es posible que la producción no tenga de una base social. Y por eso Lassister, yo pienso que tiene fuerza en su postura cuando él nos dice que el conocimiento es una co-construcción. ¿Sí? Y él lleva esto al extremo de usarlo como método. En un estudio que él hizo de las culturas Kiowa en Estados Unidos, no solo él entrevistó a ancianos sobre sus cantos tradicionales, sino que organizó, digamos, talleres de devolución donde ellos revisaron y corrigieron sus interpretaciones antes de que Lassister publicara su obra o sus escritos. Fíjense qué interesante. Él entrevista a las personas que están dentro de la cultura haciendo esas interpretaciones muy, digamos, únicas porque son culturales. Sin embargo, después que él tiene esas interpretaciones, él organiza talleres con esas personas donde empiezan a discutir entre ellos esas interpretaciones antes de que vayan a la producción. Pudiéramos decir entonces que aquí aparece una característica fundamental que es la colaboración en la interpretación etnográfica. Ahí remárquenlo bien en su libreta. El etnógrafo no interpreta. El etnógrafo aquí en esta propuesta de Lassister, el etnógrafo no describe. El etnógrafo lo que hace es buscar una co-interpretación, una co-descripción. Busca que sea el conjunto
de los sujetos que participan, los que estén construyendo la narrativa. Pero además interesante es que él logra en su obra que las voces de ellos participen, porque hay otros investigadores cuya voz habla, ¿no? Su voz se presta para que los pueblos que están siendo investigados puedan expresarse, pero aquí no. Lassister logra, y lo logra muy bien, que las voces de las personas con las que está trabajando participen en la construcción de las diferentes narrativas etnográficas que él está elaborando. En segundo lugar, esta postura de Lassister implica una crítica profunda a algo que ustedes pudieran llamar, bueno, que se llama extractivismo académico. Extractivismo académico. Piensen ustedes en el término extractivismo cuando se habla de recursos naturales. Es la misma lógica en etnografía. ¿Qué significa extractivismo académico? No sé si ustedes han leído o se han aproximado a la obra Las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán. No sé si esas obras ustedes han tenido la posibilidad de hojearlas, si la conocen. Es un investigador que viaja a México para estudiar. Él al inicio quería estudiar las propiedades alucinógenas de ciertas plantas, y en su viaje a México se contacta con un indio yaqui, un chamán yaqui, voy a decirle chamán, así le llama, chamán yaqui. Y este señor que viene de Estados Unidos con una idea de extractivismo, una idea extractivista desde el punto de vista académico, porque lo que vienen, toman las cosas de aquí, las escriben con sus palabras y se hacen sus doctorados y sus grandes obras, ¿no? Y los pueblos que ellos investigan no aparecen en la obra por ninguna parte, y las voces de esos pueblos no aparecen en la obra por ninguna parte. A esto pudiéramos llamar extractivismo académico. Lassister critica esto. Entonces, este autor que les estaba yo comentando de Viaje a Ixtlán, es un investigador gringo, llega aquí, se encuentra con este chamán yaqui, en definitiva, se convierte en su alumno, este chamán que se llamaba Don Juan. Por ahí yo tengo la obra, me la han ido regalando, son varios libros los que él sacó. De hecho, toda su obra se volvió realmente importante, famosa. Don Juan Matus, este chamán yaqui, se convierte en su maestro. Lo interesante de la obra, del chamán yaqui, una obra que yo me he leído, les propongo que la busquen y se la lean, es que uno logra cambiar su forma de pensar con respecto al conocimiento, uno logra cambiar su forma de pensar con respecto a la realidad, uno logra cambiar su forma de pensar. Incluso ahora que yo estaba pensando en desarrollar un diplomado sobre emociones sanas y autoestima en la época del capitalismo, ¿no? De la degradación del capitalismo. Una de las cosas que yo aprendí con la obra de este señor es a reconocerme a mí mismo, a centrarme. Bájale la voz porque estoy en clase. Hay un momento de la obra donde Don Juan, bájale, estoy en clase, le dice a este investigador que el hombre moderno siempre está atento a los ojos de los demás para ver lo que los ojos de los demás le dicen. Pero que el guerrero, porque este monje, este chamán yaqui, era un guerrero, le dice, el guerrero no busca en los ojos de los demás aprobación ninguna. El guerrero busca la impecabilidad de sus actos. Así dice, la impecabilidad de sus actos. O sea, yo actúo como ser humano
en el mundo y trato de ser impecable en mis actos. Eso. Y toda la obra está llena de una enseñanza profunda. Yo me he leído varios de esos libros, por ahí los tengo. Igual nos da tiempo trabajar algunos y por fin doy el diplomado en emociones y autoestima. El chamán Yaqui, Don Juan, hay un libro que se llama Viaje a Ixtlán, otro se llama Las enseñanzas de Don Juan. Son varias obras para mí importantes. Y él logra enseñarle a este gringo, en mi opinión, algunas cosas que son claves. Uno, la percepción del mundo, que es algo que yo trabajo con ustedes sin llamarle así. Porque percibimos al mundo como el sistema quiere, con los conceptos que el sistema quiere, con las angustias que el sistema quiere, con los apegos que el sistema quiere. Estamos llenos de apegos que el sistema nos inocula. No son necesidades realmente. Porque tú no necesitas una bolsa de marca, tú no necesitas cierta marca de zapatos, tú no necesitas cierta marca de celular. Esos son apegos que el sistema te va manipulando y te va inoculando. Por eso él trabaja la percepción, que yo pienso trabajarla ahora en el diplomado de análisis crítico de la realidad. El otro elemento que don Juan logra trabajar con este investigador es el desapego. Dejar atrás las falsas necesidades. O sea, tú disfrutas el café, tú no necesitas el café. Y hay gente que llega a necesitar la Coca-Cola. Hay gente que llega a necesitar la chatarra. Ese es un falso apego. Ese es un vicio. Entonces don Juan lo educa para que él se desapegue de los vicios, para que él pueda vivir una vida, como él le llamaba, ¿no? El verdadero guerrero logra una vida impecable, le llamaba él, ¿no? con sus actos, con las cosas que determinan su existencia. Le decía don Juan a este investigador, el nombre no me acuerdo. Y por último, trabajaba mucho con él la libertad, que ese es un tema que después quiero trabajar si diera tiempo. ¿Qué es la libertad? Porque hay una falsa libertad que el sistema nos construye constantemente. Una falsa libertad que incluso se disfruta, ¿no? Vas manejando tu carro y sientes, ¿no? ¿Qué es la libertad? Pero fíjense que es interesante porque en esta obra de los viajes a Ixtlán, las enseñanzas de don Juan, etc., la voz del chamán casi no aparece. Aparece algunas veces en unos diálogos que él traduce, pero casi no aparece. La voz que narra es la voz de él. Quiero que lo escriban así. En la etnografía colaborativa no hay un narrador, no hay un investigador narrador. No hay un investigador que nos va narrando la aproximación a la cultura. No. En la etnografía colaborativa hay muchas voces que aparecen. Por eso no se puede hablar de extractivismo académico. No es el académico que va ahí a, ¿no? Ah, mira, qué bonito lo que acabo de ver, pa, y lo saco, lo publico y un bestseller para Miguelito. No. Y la gente que está ahí, que produce esa cultura, pues nada. No. Ese extractivismo académico es muy criticado por Lassister. De hecho, él mismo dice en su obra que muchas investigaciones utilizan las comunidades como fuentes de datos sin darle ninguna retribución a esas comunidades. Incluso Lassister llega a establecer, que a mí me parece que es muy justo, acuerdos previos sobre derecho de autor y beneficio con aquellas comunidades y culturas que él está estudiando. Cosa que este señor no hizo con don Juan. Su obra se vuelve famosa, como ha ocurrido con muchísimas obras y muchísimos estudios de nuestros pueblos, que vienen los etnógrafos, se llevan la data, escriben sus grandes obras clásicas y no pasa nada con los pueblos que ellos estudian.
No hay ninguna retribución. Entonces, una de las cosas que creo que ustedes tienen que marcar como un elemento importante en la propuesta que nos está haciendo Lassister es que él no solo critica el extractivismo académico, sino que él logra establecer una justa retribución para las culturas que él está estudiando, a partir de que establecen acuerdos antes de entrar al campo investigativo. Precisamente en este estudio que él hizo con la nación Kiowa, él negoció con los Kiowa las regalías de su libro y negoció que esas regalías fueran destinadas a un fondo educativo para jóvenes indígenas. Entonces, se da cuenta uno que aquí ya está apareciendo no solo un método, siquiera anótenlo por ahí, esto no solo es un método para dar voces reales y participación reales a los pueblos originarios, esto es un método que porta una ética. Aquí ya hay una ética que se vuelve método. Aquí hay una ética que norma la metódica de investigación. Vamos a hacer, pero vamos a garantizar que eso que vamos a hacer sea un beneficio colectivo para todos. ¿Sí? En un artículo que él publica en el 2005 que se llama precisamente así, Etnografía Colaborativa, y publicaciones antropológicas, ese artículo es un manifiesto en contra precisamente del extractivismo académico, de la explotación académica de nuestros pueblos originarios. El otro elemento que yo quisiera traer a colación de esta etnografía colaborativa es que Lassister precisamente logra establecer métodos participativos con estas comunidades, métodos participativos en salud comunitaria, se le pudiera llamar, métodos participativos en salud comunitaria, donde como parte de la metodología que se va a trabajar, las comunidades definen cuáles son las prioridades de salud que ellos tienen. Y, por ejemplo, en Oklahoma, él facilitó mesas de trabajo con curanderos tradicionales, donde hubiera un diálogo. Yo intenté buscar algún video, no encontré ninguno, porque él logró establecer mesas de trabajo para establecer un diálogo enriquecedor entre curanderos tradicionales y médicos occidentales, para ver cómo ambos sistemas podrían, ¿no?, complementarse y cómo desde ambos sistemas se pudieran buscar métodos para tratar ahí en esas poblaciones de Oklahoma que él está investigando, diabetes mellitus con medicina Kiowa, alopática, etc. Entonces, aquí vemos ya que él está introduciendo esta idea que a mí me parece que es fundamental, métodos participativos en salud comunitaria, donde los pueblos originarios, en este caso los Estados Unidos, construyen espacios de diálogo entre sus tradiciones médicas y la medicina occidental, creando como parte de este trabajo que él logró con estos grupos guías de salud interculturales, utilizando estas dos fuentes de conocimiento, y esas guías de salud interculturales las utilizaban ahí en esas comunidades, en los centros de salud, para orientar las medicinas, etc. Fíjense qué interesante, que no habíamos visto nada como esto hasta ahora. Cómo esta etnografía colaborativa no se posiciona en la intención solo de entender, sino que parecería que aparece por aquí una beta de investigación-acción, porque es una etnografía colaborativa, transformadora, donde como parte del proceso etnográfico se logran transformaciones en los espacios comunitarios que están sirviendo como fuentes primarias de investigación. Eso me parece que es un elemento fundamental acerca de la propuesta de Lassister.
Otro elemento que me parece fundamental, que quisiera que ustedes remarcaran de esta metodología nueva a la que nos estamos aproximando hoy, es la idea de Lassister de que más que antropología deberíamos ya estar en función de desarrollar una antropología pública que implique políticas educativas, que impacte en las políticas educativas. Lassister insiste en la idea expresada en las cosas que ya hablamos hasta ahora, que la investigación tiene que impactar en la política. Lassister insiste en la idea de que si la investigación no impacta en la política, si la investigación no genera políticas de atención a esas culturas, bueno, regresaríamos, compañeras y compañeros, a las investigaciones de Malinowski, ¿se acuerdan? En algún momento creo que se las mencioné, que son los clásicos antropólogos que se citan, pero que fueron investigaciones donde el investigador, el blanco, llegaba a las comunidades y empezaba, ¿no?, en esas comunidades a tratar de entender lo que estaba pasando, convivir con ellos, describir lo que estaba pasando, muchos casos por ahí. Aquí estamos frente a otra cosa, aquí estamos frente a una etnografía. No lo dice así el autor, lo que yo leí hoy no lo dice así, pero a mí me gustaría decir que, bueno, en mi interpretación personal, estamos ante una etnografía política. O sea, un investigador que aborda los problemas etnográficos intentando generar políticas públicas para mí, es una etnografía que se politiza, que se compromete. Una etnografía que busca la mejoría de las vidas de las personas, de los pueblos, de las culturas humanas. A mí me parece que eso es fundamental. De hecho, por ahí hay ejemplos que, al parecer, el trabajo que él desarrolló en escuelas de Indiana logró que el distrito escolar incorporase historias orales afroamericanas en el currículo. Fíjese qué interesante. Nosotros no hemos logrado en Oaxaca que las historias de vida de los originarios oaxaqueños aparezcan en los libros de texto y en los currículos. Es una deuda que tenemos. Y ahora que nos hablan de Codiseño y Chiapas, Guerrero, Oaxaca, estamos en esta batalla educativa, nos tenemos que dar cuenta que uno de los aspectos en los que el codiseño debe agarrar fuerza es que nosotros convirtamos a nuestros niños en etnógrafos, que empecemos a recuperar narrativas de exclusión, narrativas de explotación, narrativas de patriarcados, y que esas narrativas se incorporen a los procesos educativos. Pues no podemos educar a los muchachos en una política de reconocimiento del otro desde el discurso general, donde los aspectos fundamentales de los pueblos donde ellos viven no aparezcan. Y por eso me parece importantísimo el autor y el método de la etnografía colaborativa que estamos trabajando hoy, porque nos puede dar ideas de cosas que podemos hacer como parte de nuestros proyectos escolares. Sí, porque de hecho un proyecto escolar pudiera ser, de aula, pudiera ser que ustedes trabajaran con sus muchachos de secundaria para recuperar narrativas, incluso dejar las narrativas tal y como ellos las expresan, no corregir dicciones, no hacer correcciones de estilo, nada de eso. Grabaciones donde los viejos abuelos estén narrando sus experiencias con la muerte, el tema que sea, hacer transcripciones de esas narrativas, incluir las autorías de esas personas y empezar a producir textos donde nuestros pueblos realmente recuperen sus voces. Bueno, a mí yo lo estaba leyendo y me parecía formidable que se pudiera hacer algo así como esto que estoy aquí. Por eso dije la antropología pública y políticas educativas, que la antropología impacte también en la educación. Se pueden hacer documentales etnográficos con los muchachos para persuadir a las autoridades sobre políticas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Y a mí me parece que es fundamental que nos demos cuenta que esta etnografía colaborativa
tiene mucho potencial para entrar en nuestros estados, ya no sé Coahuila y Guerrero, pero en Coahuila, allá arriba, ¿no? Los estados, pero los del norte, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Me parece que tiene potencialidades para entrar en la escuela como un método educativo, como un método de instrucción, etnografía colaborativa, y que los muchachos empiecen a hacer ya sus primeros estudios, sus primeras indagaciones sobre sus pueblos con los adultos mayores, etc. A mí me parece que es fenomenal todo lo que se pudiera hacer con esto que estamos viendo. El otro aspecto que Lassister remarca y que me parece que es fundamental, pónganlo por ahí, es la idea de desarrollar una, más en la actualidad, por supuesto, una etnografía visual colaborativa, integrando fotos, videos creados por los participantes, creados por los pobladores, creados por los estudiantes. Él mismo, en un proyecto urbano que desarrolló, entregó cámaras a los estudiantes para que documentaran su vida diaria. Hoy, para nosotros es más fácil, porque casi todos los estudiantes tienen un celular. Y en el caso de Lassister, las grabaciones que hicieron sus muchachos fueron utilizadas para abrir diálogos sobre racismo. Bueno, imagínense, anoten por ahí, porque esto puede ser interesantísimo si se hiciera, que nosotros organizáramos a las niñas de un grupo para que usando sus celulares hicieran videos sobre su vida como niña. Las cosas que hace la niña, a diferencia del niño en nuestras comunidades originarias. Y que pudiéramos usar después esos videos para hacer talleres y discutir sobre el patriarcado. Y discutir sobre roles. Y discutir sobre aspectos todavía que nuestras comunidades graban la vida y el desarrollo de las niñas a favor de los niños. Yo, por ejemplo, el otro día, hay una muchacha que todavía le debo una entrevista, le pedí una entrevista. No puedo decir el nombre, como ustedes comprenderán. Le pedí una entrevista a esta muchacha, una muchacha joven, muy joven, tendrá unos 24 años, porque nos sentamos un día en la oficina, estábamos hablando sobre los trabajos que yo publico, las cosas que yo investigo, y ella me empezó a hablar de su vida. Y una de las cosas que más me impresionó de lo que esta muchachita me contó, una muchachita tiene 24 años, 23, 24 años, jovencita la muchachita. Lo difícil que fue para ella estudiar, porque en su familia se priorizaban los niños, no las niñas. Y cómo ella no tuvo el apoyo paterno para estudiar, y la mamá, a escondidas y por detrás, empezó a apoyar a aquella niña. Estoy hablando de una niña de 24 años, no estoy hablando de Amilé. Porque a veces uno piensa que esas cosas son de hace años. No, no, no. Y la muchachita logró llegar a la universidad, terminar la universidad, que ninguno de sus hermanos la terminó. Ella terminó la universidad. Y la mamá la ayudó, se salió de la casa, se vino a Oaxaca y ya está trabajando ahí con nosotros la muchacha. Pero ella te está haciendo el cuento y tú estás imaginando, porque yo que vengo de Cuba no me imagino esa barbaridad, porque yo, imagínense, mis hermanas estudiaron en la época que nos tocó a nosotros la revolución. Mi hermana mayor es doctora en filosofía, la otra es historiadora, la otra es ingeniera con una maestría. Mis hermanas, ¿no? Las que van delante de mí. Mi hermana mayor me lleva 17 años. Y la pequeña, que tiene un año de diferencia, igual. Entonces, cuando la niña me lo estaba contando, yo decía, oye, que los grandes fenómenos que todavía hay que abordar en México, los grandes retos que tiene Claudia, porque está en las grandes batallas, pero aquí hay batallas, microbatallas y batallas en los pueblos que hay que echar, todavía no se ganan. No vayamos a pensar que esas maestras que les cortaron los senos por la educación sexual, bueno, no creo que ahora le corten un seno, pero lo sacan de una comunidad. Si se ponen a hablar de LGTBI, si se ponen a hablar de homosexuales, si se ponen a hablar de diferentes orientaciones sexuales, los sacan de la escuela, los sacan de la... No digo que los maten, no creo que... Pero sí los expulsan.
Porque en 100 años todavía nosotros no hemos resuelto el problema educativo fundamental de darle libertad al ser humano, y hay mucha gente que carga prejuicios como si estuviera cargando medallas. Entonces a mí me parece que esta etnografía colaborativa es un modo muy sano, muy bueno de abordar problemas sensibles desde la multiplicidad de voces. Y me parece que es un modo muy rico de profundizar en los proyectos educativos que estamos haciendo. Porque esta es una parte, en mi opinión, que se tiene que integrar a la educación. Porque si el maestro y la escuela no hacen un verdadero abordaje etnográfico de la comunidad en la que trabajan, la escuela sigue siendo o un elefante blanco o un acto de colonización, una de dos. Está ahí sin ton ni son y sin entender dónde está trabajando la currícula, o está ahí en un acto colonial desde la Real y Pontífica Academia de la Lengua Española, colonizando a nuestros pueblos originarios. Por eso me parece que este método me da mucha esperanza. Yo no lo había estudiado, lo estudié esta semana para ustedes. Etnografía visual colaborativa. ¿Sí? Cómo utilizar el cine, cómo utilizar la producción audiovisual para dar seguimiento a las interpretaciones, a las comprensiones, a los simbolismos, al desarrollo estético, al desarrollo de las fiestas, cómo se interpretan, de las culturas. Qué interesante sería, ¿no? Incluso aproximarnos a la muerte, la pérdida de un ser querido, desde las voces de ellos mismos, ¿no? Toda esta tramado de apoyos comunitarios que se hacen en torno al muerto y empezar, ¿no? Lo digo como un acto educativo para los muchachos, ¿no? Para que los muchachos, porque fíjense, compañeras y compañeros, si ponemos a los muchachos a hacer este tipo de actividades etnográficas, esto potencia no solo el desarrollo de la comprensión de la diversidad cultural, esto es una fuente para el desarrollo espiritual, una fuente para el desarrollo filosófico. Esto es una fuente fundamental para la comprensión incluso del hombre en la historia. A mí me parece que tiene mucha potencia. Bueno, el otro elemento que quiero que recuperemos de Lassister es que Lassister en sus estudios con estas culturas Kiowa los apoyó y los ayudó en la creación de un diccionario audiovisual con hablantes nativos. O sea, el rasgo es que este tipo de etnografía colaborativa puede revitalizar las lenguas indígenas. Puede ser también una vía para visibilizar aquello que sabemos que está, pero no entra en la currícula. Visibilizar aquello que sabemos que necesita nuestra ayuda para recuperarse, como son las lenguas madres, pero no entra en la currícula. Y Lassister tuvo la idea, que a mí me pareció muy interesante, de grabar conversaciones intergeneracionales, abuelos y niños, para ver cómo se enseñaba la lengua en contextos reales. ¿Sí? Y estos mismos materiales, en el caso de Lassister, después fueron utilizados por las mismas tribus para desarrollar la lengua en sus niños, en sus menores. No tenemos por qué no hacer algo así. Y si quiere, anoten por ahí, es urgente, porque hay cultura donde los hablantes que quedan, que son los viejos, ya están a punto de partir. Se nos van a ir los viejos y cuando se nos vayan nos vamos a quedar sin nada. Cuando se muere un viejo que habla una lengua madre, se está muriendo un diccionario. No piensen que es una persona. Cuando llega a su fin la vida de un abuelo de 80 años que domina una lengua madre, se está yendo la interpretación, la comprensión de una cultura, se está yendo una lengua. Eso es irrecuperable, pero a través de este tipo de técnicas etnográficas, de estudios etnográficos, las escuelas se pueden convertir en instituciones de recuperación y protección de las culturas madres.
No hay un museo en cada pueblo, pero hay una escuela en cada pueblo. Ahí donde están los viejitos, a punto ya de marcharse. Nosotros podemos establecer políticas de recuperación de la lengua, de cuentos, de narrativas, de creencias, y que queden grabadas. Hoy es tan fácil. El teléfono es algo muy accesible. La mayoría tiene teléfono. Y sin embargo, este tipo de producciones etnográficas no se han generalizado en la escuela. Otro de los elementos sobre los que Lassister llama la atención, que para mí es un aporte también, es que Lassister logra en sus investigaciones etnográficas algo que pudiéramos llamar un diálogo interdisciplinario. Diálogo interdisciplinario, música, antropología, por ejemplo. Lassister logró trabajar con etnomusicólogos para estudiar los cantos kiowa, no como folclore, sino como actos políticos de resistencia. Cuidado. Fíjense qué clase de potente propuesta la de este autor, que se está aproximando. Miren, yo por ahí sé ya que hay grabaciones de María Sabina. Grabaciones de María Sabina, no solo hablando y dando entrevistas, cantando. He visto algunas. Lo que no he visto son estudios que se aproximen a María Sabina como un actor de la resistencia. Y tenemos que reconocerle que es un actor de la resistencia. Frente a la medicina occidental no desaparece un tipo de tratamiento, un tipo de experiencia espiritual con los hongos alucinógenos, que yo no conozco mucho el tema. Conozco el tema porque he leído algo poquito y conozco personas que han ido y han estado y han hecho ya 2 viajes, ¿no? Cuando ella vivía con los hongos alucinógenos. Y me han contado cosas, ¿no? Pero Lassister logra proponernos este diálogo interdisciplinario, música, antropología, haciendo un estudio de los cantos kiowa como actos políticos de resistencia y como actos de producción, por supuesto, de producción de sentido. Incluso él logra demostrar a través de su obra cómo ciertas melodías preservaban historias de tratados rotos con el gobierno norteamericano. Ustedes saben muy bien que la historia, y bueno, me voy a poner un paréntesis nada más para que quede claro de la importancia de esto y la necesidad de esto. Hoy en día, acaba de firmar el excelentísimo presidente de los Estados Unidos, deja de decir así para no ofender a nadie, acaba de firmar que la lengua fundamental de los Estados Unidos es el inglés. No sé si lo escucharon. ¿Saben lo que eso significa? Que el apoyo económico que se le daba a otras lenguas lo van a suspender, porque Trump acaba de establecer el inglés como la lengua oficial de los Estados Unidos. Para que vean si esto es necesario. El inglés como lengua oficial de un territorio de culturas originarias que en esta disposición del presidente son obviadas totalmente. ¿Con qué derecho tú le puedes decir a un kiowa que la lengua oficial es el inglés y no su lengua? ¿Con cuál? Entonces, esto que estamos diciendo es, urge este tipo de trabajo, porque estamos en el mundo moviéndonos hacia una visión fascista de la política. El caso de Israel es notorio. Lassister también nos propone, nos desarrolla un tipo de ética en la investigación urbana. Muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora y que he explicado hasta ahora tienen un fondo ético muy profundo, por eso me gustó este investigador. Él realizó estudios con migrantes latinos, implementando, digamos, consentimientos dinámicos
donde los participantes podían retirarse en el momento que ellos quisieran, los participantes podían pedir que borrasen sus datos, etc. Expresando que en la investigación etnográfica tiene que haber una ética, tiene que haber una crítica a los métodos tradicionales en los cuales las fuentes de información, los informantes, firmaban un formulario y perdían el control sobre la información que ellos ofrecían, ¿no? Por eso la crítica al extractivismo que se hizo ahorita. Lassiter permitía que las fuentes de información, que los participantes, que los informantes estuviesen, aportasen su voz y se retirasen cuando ellos quisieran. Y quitasen sus historias si ellos quisieran. No piensen que es raro que eso ocurra. A mí me acaba de ocurrir que me hablaron hace unos días una persona para solicitarme que por favor en las próximas ediciones de mi última obra quitara su nombre. Y le dije, discúlpame, no pensé que... De hecho, yo había dicho, las personas que trabajan conmigo, tu nombre va a aparecer en la obra, ¿no? Porque tú estás colaborando, tú estás aportando y tu nombre va a estar ahí. Yo no puedo escribir un libro y que Yamilé me dé algo y después yo, sí, no, pues esto salió de mi cabeza. No, esto es un aporte, ¿no? Y de hecho, como mi último libro, el libro de Didáctica Crítica, es un libro que fue producto de un diplomado que yo desarrollé y algunos estudiantes ofrecieron ejemplos y yo esos ejemplos los uso. Bueno, ocurre que la persona me dice, yo no quiero estar, profe. Digo, no se preocupe. Yo, de hecho, voy a intentar ahora, cada vez que venda un libro, con un marcador negro, tachar. Ir tachando el nombre, tomarme el trabajo, porque éticamente cualquiera que te preste su voz en una investigación tiene derecho a retirarse cuando quiera. Eso es un derecho que tienen las personas, que no se respeta mucho en los métodos etnográficos tradicionales, porque en los métodos etnográficos tradicionales se firma un acuerdo y el investigador levanta la data, se va allá a las grandes universidades gringas y allá sale la obra, ¿no? Y entonces él se vuelve famoso. Los que están allá, esa gente nadie ni se beneficia. Bueno, hasta Lassiter, que nos hace esta propuesta, para mí me parece tan ética, de incluso firmar un convenio con las comunidades donde vas a investigar para que la obra sea de una autoría compartida y, por supuesto, las regalías y los beneficios de su venta sean utilizadas para el beneficio de los pueblos que están suministrando esa información. Por eso me parece importante remarcar en Lassiter esta ética de la investigación urbana. El otro elemento de Lassiter con etnografía, con este método etnográfico que estamos viendo hoy, que a mí me parece que no podemos dejar de mencionar, es que en Lassiter aparece una batalla frontal muy fuerte entre lo que sería el conocimiento vivo de las comunidades originarias y la folclorización de las comunidades originarias. No es lo mismo folclorizar a los pueblos originarios que el conocimiento etnográfico vivo de los pueblos originarios. En Oaxaca se celebra la Guelaguetza, que es un acto de folclorización de nuestras culturas. Es un acto de venta de nuestras culturas, de mercantilización de nuestras culturas. Yo no estoy diciendo que esté mal o bien, no me voy a meter en ese tema. Yo lo que creo es que, como pretende Lassiter, hay que establecer una diferencia. No es lo mismo. Y además, me imagino que hasta ahora se han dado cuenta que este autor pretende hacer transformaciones políticas, ¿no? Y ustedes aquí en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero pudieran preguntarse, esta Guelaguetza que se hace en Oaxaca, ¿en qué beneficia a las culturas madres?
¿En qué los oprimidos y empobrecidos pueblos de la Sierra Sur de la Oaxaca, de la Sierra Norte de Oaxaca, de la Mixteca, de los pueblos de la costa, los pueblos negros de la costa, en qué se benefician de la Guelaguetza? Económicamente, culturalmente, ¿qué les reporta como beneficio la Guelaguetza? Eso es un análisis que a mí me parece que es importante a partir de este autor que estamos trabajando. Porque Lassister rechaza estudiar las tradiciones como reliquias. Él busca documentar cómo se reinventan. Y fíjense, es interesante que él tiene una línea de estudio donde él analiza cómo los jóvenes Kiowa fusionan el hip hop con cantos tradicionales. Hay innovación cultural indígena. Hay una hibridación cultural. Nosotros estudiamos o vemos en la Guelaguetza la danza de la pluma, cosificada en el tiempo. No se va a los pueblos a ver qué está pasando allí, qué se baila allí, cómo son sus fiestas, cómo son sus tradiciones, cómo han cambiado esas tradiciones, cómo han cambiado las tradiciones de los pueblos mijes, zapotecas, mixtecas, huaves, chatinos. Me parece interesante cómo Kiowa pretende confrontar la folclorización de nuestros pueblos con un estudio vivido, con un conocimiento vivo de las culturas madres a las que él se aproxima. Otro aspecto importante de Lassister es que Lassister, a la hora de escribir su obra, en la narrativa de su obra, Lassister constantemente evita el yoísmo, él evita el yo del antropólogo, cosa que yo no logro. Usted lee mis publicaciones. La última que hice salió precisamente esta semana, un ensayo sobre el Estado que publiqué en una revista. Me pongo a leer, yo me pongo a estudiar, como estoy trabajando con usted, antropología, ¿no? Y me pongo a ver las cosas que yo escribo y digo, caballero, estoy perdido. Porque yo ese ensayo lo escribí incluso en tercera persona, yo no aparezco por ningún lado. Se hizo, se vio, el Estado, y me pongo ahí no, tengo todavía yo un modo muy europeo de desarrollar mis ensayos cuando publico, porque además, igual y te lo rechazan, ¿no? Si te pones a estar innovando. Pero me doy cuenta que él, lo que voy a decir ahora me toca a mí de cerca, él busca decolonizar la escritura etnográfica. Claro, yo no hago etnografía. Comúnmente, generalmente hago estudios, ¿no?, de otro tipo. Pero Lassister busca decolonizar la escritura etnográfica. Él usa narraciones polifónicas. Narraciones polifónicas, recuerden, trabajamos la palabra polifónica. Donde aparezcan muchas voces. Incluso, como les dije ahorita, él utiliza entrevistas sin edición, transcripciones tal y como las expresan los originarios. Y en su obra han aparecido capítulos incluso coescritos por líderes kiowas, a dos manos, escribiendo. Entonces, hay una decolonialidad de la escritura. Hay un modo de hacer que la escritura sea lo menos eurocéntrica posible, lo menos cuantitativa posible. A ver, voy a dar esta metáfora para que entiendan de lo que yo hablo. Me voy a atrever, ¿no?, a explicar esta metáfora. A ver. La investigación cuantitativa se escribe en tercera persona. Eso significa que se dice, se vio, se analizó, se obtuvo. O sea, el ceseo en la redacción. No aparece declaradamente el narrador. Y como la investigación positivista o cuantitativa se escribe en tercera persona, no aparecen emociones, no aparecen sentimientos,
No aparecen compromisos de tipo ético. Y si aparecen son muy distantes. No hay un compromiso del investigador con la transformación social, al menos en el plano de la narración, para no yo ofender a nadie que sí lo tenga, pero que escriba, como yo mismo, que muchos de mis ensayos están escritos en tercera persona. Cuando escribo sobre la flexibilidad del pensamiento, escribo en tercera persona. La metodología cualitativa escribe en segunda persona sus trabajos. Porque en la metodología cualitativa se dice obtuvimos, realizamos, nos organizamos, trabajamos en un tequio, hicimos la casa. Fíjense que en la epistemología cualitativa hay un acercamiento, en primer lugar, humano, emocional, sentimental, pero también en el plano narrativo. Porque en el plano narrativo la distancia de la tercera persona se acorta y pasamos a la segunda persona. Por eso cuando usted va a publicar un ensayo tiene que revisar mucho la redacción. Pues no puede ser que en el segundo párrafo estés hablando en segunda persona y en tercero hables en tercera. Te van a decir, espera, ¿en qué metodología estás parado? Porque un modo que tenemos los investigadores de saber qué metodología se está usando es leer en qué persona se está narrando. ¿Me estoy explicando, Yamile? Y en la etnografía esta que estamos viendo, o en la epistemología sociocrítica de la investigación-acción, ya se narra primera persona. Ya aparece, por ejemplo, la autoetnografía, que la vimos en la clase pasada, se narra en primera persona. ¿Sí o no, Yamile? Ahora, aquí en la Se congeló, es mi máquina. Sí, se congeló, compañera. Sí, ¿verdad? Estaba en lo Sí, mero bueno. pero bueno. Sí, Dijo que sí. esperáramos tantito, ¿no? A ver. Sí, Sí. dijo que esperáramos. ¿Está Ok. Tapen por ahí? ¿O está él otra Creo vez solo? está solo. Ah, bueno, sí, se entiende. ¿qué pasó? ¿Me Sí, sí. bloqueé? Sí, se Ah, sí. congeló. Fue el Estado, fue el Estado. Voy, espera. Voy a grabar otra vez.